El paso de los años no consigue borrar las huellas de nuestros ancestros. De ello se encargan una larga lista de personas que han intervenido en los yacimientos arqueológicos, y Tiermes no es una excepción. A lo largo de los siglos, estas personas han ido evolucionando y mejorando los estudios de este yacimiento. Pero hay que esperar a finales del siglo XIX o principios del siglo XX para el comienzo de los trabajos arqueológicos. Inicia los trabajos arqueológicos el conde de Romanones, que en un momento determinado, cuando venía de caza desde Sigüenza, a cazar perdices y codornices a la zona, entra en contacto con un sacerdote y le dice que en Tiermes están apareciendo determinadas cosas y objetos. Esto lleva a que el conde de Romanones encargue una excavación a Narciso Sentenach, que digamos es el primer arqueólogo oficial que va a excavar en Tiermes. Las excavaciones recogen de nuevo fuerza en los años 30. Blas Taracena, que es un arqueólogo soriano importante dentro de la arqueología española, va a efectuar unas excavaciones concretamente en la zona de lo que se llaman las casas de Taracena. En los años 30, a Taracena le va a sustituir alguna excavación de Teófanes Ortego y llegaremos a los años 70 cuando se producen las intervenciones de Zozaya, cuando era ya director del Museo Numantino. Tiempo después, el nuevo director de este museo, José Luis Argente, le da un gran impulso al yacimiento, y es él quien realmente lo pondrá en los mapas españoles. A partir del año 2000 continúan las excavaciones por diferentes personas, pero será en el 2007 cuando finalmente la Junta de Castilla y León encarga la rehabilitación del yacimiento para abrirlo cara al público a la Unidad de Arqueología de AI University y a la Unidad Arquitectónica de la Universidad de Valladolid. Y eso es lo que hemos hecho hasta ahora, hasta el momento actual, donde a través de un programa que es Tiermes Laboratorio Cultural, estamos innovando en la investigación del yacimiento, tanto desde el punto de vista arqueológico como histórico, como desde el punto de vista natural. En la larga historia de las tierras termestinas podemos distinguir 3 etapas y cómo éstas fueron cambiando y evolucionando. Primero veremos una época celtibérica o arébaca, después la conquista de la misma por parte de los romanos. Esta época romana duró desde el siglo I a.C. hasta prácticamente el siglo IV después de Cristo. Más tarde, las circunstancias en Tiermes cambiaron con la llegada de los visigodos, a partir del siglo IV, y la consiguiente influencia del cristianismo en la época medieval hasta el siglo XV. Las evidencias de los asentamientos humanos más antiguos se corresponden con el periodo neolítico y los inicios de la Edad de los Metales. De este momento se han excavado algunos silos o hoyos en el suelo asociados a cerámicas de tipo campaniforme o industrias líticas del periodo calcolítico que remontan a unos primeros asentamientos en torno al segundo milenio a.C. No obstante, no es hasta un momento muy posterior, hasta el siglo III o IV a.C., en el que Tiermes no se convierte en un núcleo de población predominante dentro de este territorio, conocido como Celtiberia. Los restos que se encuentran en este periodo son muy difíciles de identificar, porque en gran parte todas las construcciones romanas que se superponen posteriormente a la ciudad arrasan en gran medida con todo el urbanismo precedente. Pero hay algunas estructuras rupestres que tradicionalmente se identifican como que pudieran ser originarias de este momento. Por ejemplo, el acceso a la ciudad por la zona oeste, la que conocemos como Puerta del Oeste, o algunas estructuras rupestres de lo alto del cerro, que es donde consideramos que se asentaría la primitiva acrópolis de la población prerromana. Tiermes era una ciudad muy destacada durante la fase de la conquista por parte de Roma del territorio del Alto Duero. Lucha contra Roma como una de las ciudades aliadas con Numancia y sabemos que al igual que esta resiste a los ataques de Cecilio Metelo y de Quinto Pompeyo en los años 143 y 141 a.C. En el año 98 a.C., 35 años después de la caída de Numancia, Tiermes trata de nuevo de ser sometida por las tropas del cónsul Tito Didio y pese a su resistencia durante la revuelta del Sertorio, acaba cayendo con Pompeyo Magno. Durante este sometimiento al dominio romano, la propia identidad indígena no sufre una quiebra absoluta, sino que en cierta manera salva un puente que se puede observar, por ejemplo, en la pervivencia de su religión, en el culto a sus dioses célticos, como puede ser Lugh Clasmatres, Sepona o el culto a la luna, que nos cuenta Estrabón en su libro III.
También se mantiene un uso de su cementerio celtibérico y se sabe que algunas de las tumbas perviven a lo largo del siglo I, incorporando ajuares con elementos típicos romanos, como pueden ser cerámicas o monedas ya de la época romana. Respecto al ritual funerario, tenemos que comentar que era un ritual básicamente crematorio, en el que los restos de los difuntos se incineraban y se depositaban posteriormente en un hoyo en el suelo, generalmente dentro de una urna cerámica, y posteriormente se señalaba en el exterior, dentro del cementerio, con una estela de piedra que indicaba la posición del enterramiento. Nos ilustra sobre determinados elementos de la indumentaria o de adorno personal de la vestimenta prerromana, como pueden ser fíbulas, hebillas de cinturón o placas decoradas. Se suelen fabricar en bronce estos materiales. En ocasiones aparecen incluso elementos relacionados con los arreos de los caballos, que nos indican la importancia de este animal para los celtíberos, y de una manera muy destacada hacen presencia muchos elementos relacionados con la panoplia militar celtibérica. Aparecen puntas de lanza, espadas, puñales. Pervive también el propio estilo artístico de los arébacos. Se sabe a través de las reproducciones cerámicas en lo que se conoce como las cerámicas de tradición indígena, que se siguen fabricando en época romana, el mantenimiento de la propia onomástica de los celtíberos, que se puede observar a través de estudios de la epigrafía, e incluso la pervivencia de la propia lengua, el propio lenguaje celtibérico. El Foro Romano de Tiermes se puede considerar como la imagen fundamental de la ciudad romana, el centro de la ciudad. Es donde se hace la vida, donde se interrelaciona la sociedad, donde se administra justicia, donde se llevan las cuentas económicas y donde se adora a los reyes y dioses. Es la gran evolución con respecto a la sociedad indígena. Donde la magnificencia de Roma y donde lo que representa en un lugar destacado, en un lugar alto, es donde digamos, el pueblo de Roma dice: aquí estoy yo y este es digamos, mi carta credencial para analizar todo lo que es una ciudad romana. Es un foro con pórticos alrededor, una zona de representación hacia el norte y con unas tabernas en torno a él. Hay una gran magnificencia tanto en estatuas como en esculturas, lógicamente, de dioses, etc. Y donde se ve quién manda, de alguna forma, en la ciudad. Los romanos traen sus dioses y el pueblo indígena se adapta a sus costumbres de forma continua. La asimilación de estos dioses fluctúa en las ciudades en función del interés del emperador que haya en el poder en ese momento o de los intereses de las élites que deciden potenciar a un tipo de dios u otro. El Foro de Tiermes es un foro que comienza a ser utilizado en el siglo I y en el siglo V después de Cristo es ocupado por otra gente cuando está prácticamente en ruinas. Observaremos que hay momentos de un gran impulso en las construcciones urbanas, en el urbanismo, y momentos más oscuros y momentos, lógicamente, donde la decadencia también se observa en los foros, ¿no? Pues los foros no duran siempre. El acueducto subterráneo de Tiermes fue una de las obras fundamentales de la ciudad romana. Esta obra emblemática tiene un significado tanto político y económico como social. Es un gran desarrollo dentro de la estructura urbana de las ciudades. Este desarrollo viene determinado porque la civilización romana empleaba el agua en muchas de las actividades que realizaban. El acueducto es algo que marca la diferencia con otro tipo de civilización. Por el acueducto va el agua, pero también van las ideas. Este de Tiermes es un ejemplo, lo mismo que el de Segovia y todos los acueductos de la civilización romana. Por ahí y por el agua limpia, en este caso, van las ideas y se desarrollan las ideas y la cultura. El siguiente puente cultural que podemos encontrar en Tiermes es entre la crisis del siglo III y la Edad Media. Es un momento de transición y esto se refleja en una reducción de la ciudad, en la que se hace otro recinto amurallado. El siglo IV lo que nos va a suponer es que los emperadores cristianos comienzan a intentar recontrolar el territorio. Sabemos que las vías estaban en funcionamiento, ¿no? Puesto que hay un miliario del siglo III y un miliario de la tetrarquía del siglo IV. Este es el momento en que empieza a aparecer la mayor cantidad de monetal en el yacimiento. Aún así, la ciudad se está reduciendo
y la población de nivel impositivo más alto empieza a vivir fuera de las ciudades, lo que conocemos como villas. A partir del 395, cuando se hace obligatorio el ser cristiano, comienzan toda una serie de transformaciones que nos van a llevar a la llegada de los germanos. Genéricamente llamamos visigodos a estos invasores, que tenían un número muy reducido, pero van a ir ocupando sucesivamente las ciudades y las grandes propiedades. Otro puente de transformaciones es el paso del mundo romano a la Alta Edad Media y la entrada de los pueblos germanos en el panorama europeo. Estos pueblos llegarían a la península ibérica a partir del año 409, manteniendo sus tradiciones. En toda esta zona, entre la iglesia y el foro, es donde encontramos los enterramientos de los visigodos. Tienen que ser anteriores al año 600, puesto que a partir del 600 se les convence de que en lugar de enterrarse con sus posesiones, se las cedan a la iglesia para la salvación de su alma y dejan ese tipo de construcciones. La influencia del cristianismo se extendió rápidamente y se convirtió en el gran poder territorial y de unificación. La iglesia de Tiermes es el puente que marca el fin de una evolución entre la antigua tradición anterior a Cristo y el poblamiento medieval. De hecho, es el estadio final, porque a finales del siglo XV el poblamiento de Tiermes quedará abandonado. Esta iglesia está situada sobre el yacimiento y es lo único que queda en pie de un antiguo monasterio. Fue construida en el último cuarto del siglo XII y posiblemente lo más relevante de esa iglesia es la galería meridional, con un conjunto de capiteles que no son de una factura extraordinaria, pero que son muy interesantes desde el punto de vista iconográfico. En ellos podemos ver escenas del Antiguo, del Nuevo Testamento, pero también escenas de la sociedad medieval. Caballeros, guerreros que se enfrentan, escenas de cacería de un jabalí. Todo ello nos habla de un orden social relacionado con el orden eterno, muy típico de las iglesias románicas de este periodo. Esta iglesia marca el fin de una evolución, porque ya en el siglo XV Tiermes queda abandonado y prácticamente el poblamiento se traslada a otras zonas de alrededor. En el año 711 se produce la invasión musulmana, y aunque en toda la zona, en el periodo emiral, hay muy pocos elementos de esta época, podemos encontrar dos restos musulmanes importantes del foro. El momento de mayor fuerza del Islam en la zona del Duero es a partir de la batalla de Gormaz. En las pinturas de la iglesia de San Miguel de Gormaz aparece la descripción de esa batalla, en la que vemos la toma de Gormaz, que se convertirá en la gran fortaleza árabe de control del Duero hasta la caída de Toledo en el 1086. Sin duda, el yacimiento de Tiermes es un puente temporal capaz de transportar a sus visitantes a los anales de la historia y ser testigos de la evolución lógica tanto de la forma de vivir como de la evolución de las ideas.